la bioenergética. Están todavía ingresando compañeros. Bien, entonces la energía, habíamos visto que es importante en el organismo y de alguna manera se administra en función de las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Estas leyes entonces controlan lo que vendría a ser el proceso energético. Nos enseñan que cuando a un sistema se aplica energía de manera violenta, el sistema tiende a incrementar su entropía, que quiere decir un desorden. En las células esto es peligroso porque puede producir un desorden celular, alterando y procesos biológicos, los cuales incluso pueden dar origen a una suerte de la célula descontrolada, generando entonces tumores que pudieran ser benignos o malignos, dependiendo. Sin embargo, habría un descontrol. Entonces, desde ese punto de vista, la energía debe ser administrada eh, podríamos decir, limitada, que pueda más bien el sistema asimilar la energía en vez de causarle daños a la energía. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo un poco gráfico al respecto. ¿Qué pasa cuando una persona toca un cable de alta tensión? Recibe una energía tan elevada que puede ocasionarle daños, ¿no es cierto?, a la persona. Pero ¿qué pasa si nosotros tocamos una fuente de energía, pero con un valor mínimo? Nos hace un cosquilleo. Y esto hace que entonces nuestro organismo más bien se adapte, más bien tienda a utilizarlo de mejor manera esa energía. Muchas veces, por ejemplo, hemos sentido en las pantallas de los televisores, algunas veces en las movilidades, cuando nos acercamos, tocamos, sentimos un pequeño cosquilleo, producto de una pequeña cantidad de energía que está circulando. Pero eso no nos hace daño, no nos produce ni quemaduras, nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de nuestra vida, ¿cuántas veces habremos nosotros recibido ese tipo de energía? Si nosotros sumaríamos todas esas energías, seguramente, bueno, sería un valor alto, un valor elevado, que si eso en un solo momento se aplicaría a nuestro organismo, sí podría causarnos daño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más o menos dice las leyes de la termodinámica, que si bien inicialmente con la primera ley de la termodinámica se dice que la energía es constante, pese a que puede existir un intercambio de energía entre el sistema y el entorno, también nos dice la segunda ley de la termodinámica que cuando se aplica una energía violenta al sistema, este incrementa su entropía. Vamos a ver más adelante, en el caso de la cadena respiratoria, justamente este fenómeno que se evita que se libere energía en un solo momento, de manera tal que el organismo más bien utilice esa energía y la pueda distribuir a todo el organismo. Entonces, ahora vamos a hablar de esos constituyentes que son transportadores de la energía, que vendrían a ser los ATPs. Bueno, inicialmente vamos a ver los fosfatos de alto valor energético. Todo organismo tiende a obtener energía de su entorno, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, también obtenemos energía del entorno, energía calorífica, las plantas, tomamos esa energía y pues vamos teniendo un intercambio de energía. En el caso entonces de esa energía,
pueden ser de varias formas las que se puedan obtener. Sin embargo, vamos a hablar de dos formas que dan origen a dos grupos, que son los autótrofos y los heterótrofos. Vamos a indicar que los autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de acoplar sus procesos metabólicos a los procesos exergónicos. Y es el caso de las plantas en la fotosíntesis. Las plantas como seres vivos requieren de energía, pero ellos no son capaces de generar energía. Entonces, tienen que acoplar sus procesos metabólicos a procesos exergónicos externos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la energía luminosa, ¿no es cierto? El sol, la energía luminosa que va a ser utilizado por las plantas para la síntesis de carbohidratos. Entonces, ellos son los organismos autótrofos. Ellos acoplan su proceso metabólico a procesos externos para poder obtener energía. Los organismos heterótrofos son aquellos que no necesariamente requieren energía de procesos exergónicos. Más por el contrario, obtienen su energía a partir de procesos internos que se producen en el organismo con la finalidad de generar energía. Y esos procesos están enmarcados en la destrucción de estructuras químicas. Y eso es lo que ocurre generalmente con los organismos animales, ¿no es cierto? Consumen alimentos, los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, que serían los macronutrientes, y el organismo tiene la capacidad de destruir esas estructuras, carbohidratos, lípidos y proteínas. En la destrucción o la ruptura de esas estructuras químicas se libera energía. Y esa energía obviamente es utilizada en los procesos metabólicos. Entonces es un proceso un poco más complejo respecto a las plantas para la obtención de energía. Y aquí nos muestra incluso la importancia de las estructuras químicas, orgánicas, químicas, que son portadoras de energía, que en el proceso de su destrucción, su biodegradación, tienden a liberar energía. Entonces, hay una transformación de la energía, ¿no es cierto? De un tipo de energía química, podríamos decir, a un tipo de energía calorífica, biológica, que va a ser usado en los animales. Entonces, tenemos a partir de la obtención de la energía, dos grupos, los autótrofos, como el caso de las plantas, que obtienen la energía de procesos exergónicos, externos, acoplando a sus metabolismos. En la fotosíntesis, un ejemplo, ¿no es cierto? La fotosíntesis, en su fase oscura y en su fase lumínica, ¿cierto? Empieza con la fase lumínica, termina con la fase oscura o bioquímica propiamente. Y en el caso de los animales, organismos heterótrofos, que obtienen su energía por destrucción o biodegradación de las macromoléculas, y en esa ruptura liberan energía que es utilizado por el organismo. Muy bien, el ATP, el adenosín trifosfato. El ATP es la molécula portadora de energía en el organismo vivo. Habíamos visto que en los procesos químicos puros no existe un enlace, una molécula que enlace los procesos exergónicos y los procesos endergónicos, exotérmicos y endotérmicos, sino pueden ser procesos hasta aislados. En el laboratorio, por ejemplo, vamos a ver de repente por ahí alguna práctica, hay una reacción química que se libera energía y se pierde la energía. No es utilizado por otros de manera inmediata. O puede haber otras reacciones que requieren de energía para que se produzcan la reacción correspondiente. Vamos a ver mucho de eso en el caso de las enzimas, por ejemplo. Sin embargo, cuando ya estamos dentro del propio organismo, eso no puede ocurrir. Como es un sistema muy completo el organismo, la energía que se genera inmediatamente es tomada y liberada en las reacciones que requieren de esta energía. ¿Y quién va a cumplir esa función articuladora? Es el ATP, es el adenosín trifosfato. Entonces el ATP
la molécula, como dicen por acá, portadora de energía en los seres vivos. Está constituido por una base nitrogenada, como es la adenina. Tiene una molécula, un carbohidrato, como es la ribosa, que unido a la adenina forma la adenosina. Y a esta estructura se fijan los fosfatos, ¿no? Los fosfatos en un número máximo de 3. En un número máximo de 3. ¿No? Entonces, de esa manera se denomina adenosin trifosfato. 3 fosfatos quiere decir. Entonces, la adenina, ¿no es cierto?, que es una base nitrogenada, se une con la ribosa, que es un carbohidrato. Y aquí viene la importancia, ¿se acuerdan ustedes?, de este tipo de estructuras de los carbohidratos, y vamos a ver también en la parte del ciclo de las pentosas, ¿no? La ribosa. Entonces, la adenina más la ribosa uniéndose generan la adenosina. Esta adenosina se une con un fosfato y generan el AMP, adenosin monofosfato. A este AMP puede fijarse un segundo fosfato y origina el ADP, adenosin difosfato. Y a este ADP finalmente puede fijarse un tercer fosfato y tenemos esta molécula, el adenosin trifosfato. Esta es la molécula transportadora de energía. Toma energía en estos procesos de AMP a ADP, de ADP a ATP. Capta la energía de los procesos exergónicos y luego se va a los procesos endergónicos y a ese nivel entonces se produce la hidrólisis. ¿Ya? Se produce la hidrólisis. Y en esa hidrólisis va liberando energía para favorecer justamente sus reacciones. Entonces, el ATP está constituido por una base nitrogenada, como es la adenina, como es la ribosa, y los fosfatos. Más o menos esto vendría a ser la estructura, ¿no es cierto?, del ATP. Tenemos por acá la base nitrogenada, tenemos la ribosa y tenemos en un número de 3. Ahora, estos ATPs, les decía que el momento en que están acercándose a una región que requiere de energía, a una reacción que requiere de energía, entonces va a liberar su energía. El momento en el cual el ATP se hidroliza quiere decir que va a liberar un fosfato, del ATP libera un fosfato, entonces me queda un ADP, libera también de manera simultánea energía en un valor de menos 8.8 kilocalorías mol o menos 36.5 kilojoules mol. ¿Ya? Entonces, ya estamos hablando en términos de kilocalorías o kilojoules, la forma de expresar la energía. Entonces, menos también sabemos que implica una reacción que libera energía, es una reacción que va a liberar energía al medio. Es una reacción exergónica, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en la parte del delta G, ¿se acuerdan? De la energía libre. Muy bien. Entonces, cada vez que el ATP se va a hidrolizar, genera un fosfato y de manera simultánea libera menos 8.8 kilocalorías mol de energía o su equivalente en 36.5 kilojoules mol de energía. Entonces, las moléculas que liberan energía superior a menos 8.8 kilocalorías mol, que es la que genera la hidrólisis del ATP, también esas moléculas son consideradas como fosfatos de alto valor energético. Pero también hay otras moléculas en el proceso metabólico biodegradativo que liberan energía, pero menor a 8.8 kilocalorías mol. A estas se denominan fosfatos de bajo valor energético. En otras palabras, la hidrólisis del ATP, que tiene un delta G de menos 8.8 kilocalorías mol, sirve como un referente para clasificar a otras moléculas que se van a biodegradar en el proceso metabólico
en función de la cantidad de energía que estos puedan liberar. Si es una cantidad de energía superior a menos 8.8 kilocalorías mol, se van a denominar fosfatos de alto valor energético. Pero si son moléculas que generan energía menor a 8.8 kilocalorías mol, entonces se denominan fosfatos de bajo valor energético. Es como un punto de referencia prácticamente que clasifica en dos grupos este valor correspondiente a la hidrólisis del ATP. Y a partir de eso podemos ver aquellas moléculas que generan mayor cantidad de energía que la hidrólisis del ATP. Generalmente estas moléculas son anhídridos orgánicos, son las moléculas llamadas anhídridos orgánicos. Estas moléculas, cuando se hidrolizan, como vemos aquí en la pantalla, tenemos una cantidad de energía superior a 8.8 kilocalorías mol de energía. Piruvato, carbamil fosfato, fosfocreatinina, que son moléculas que en muchos de los casos metabolitos derivados de carbohidratos, de lípidos fundamentalmente, que cuando se están hidrolizando están generando una elevada cantidad de energía. Por eso son considerados fosfatos de alto valor energético, tomando como referente la hidrólisis del ATP, que era menos 8.8 kilocalorías. Tenemos el otro grupo también, los de bajo valor energético, que generan energía por debajo de menos 8.8 kilocalorías. Sin embargo, las moléculas portadoras de energía generalmente tienden a liberar esa energía para favorecer los procesos endergónicos. Los almacenamientos son utilizados en el momento oportuno. Esto es clave porque ya les decía, el organismo vivo de origen animal requiere energía de manera permanente. Permanente. Cuando no se tiene el aporte energético, entonces el organismo recurre a otras fuentes, pero no debe dejar de tener disponible energía. En muchos de estos casos, esas moléculas de alto valor energético empiezan a liberar la energía acumulada para garantizar que ese organismo vivo tenga permanentemente energía para hacer todos los procesos motrices, biológicos. Las enzimas, hemos visto, requieren de energía en términos de temperatura, una temperatura constante. Variación de temperaturas menores o mayores genera, obviamente, una pérdida de la eficiencia enzimática. La parte motriz, el hecho de caminar, el hecho de moverse, los brazos, los pies, etcétera, requieren de energía permanente. Desde almacenamiento se activan en esos momentos para proporcionar la energía que permita al organismo vivo desarrollar toda la parte mecánica. Y no solamente mecánica, también la parte térmica. El caso de las enzimas, no se olviden, que son sumamente importantes y sensibles. Las moléculas de bajo valor energético son normalmente del tipo fosfoésteres. Son fosfoésteres. Y son de bajo valor energético porque cuando ustedes observan acá, tienen una cantidad de energía que generan menor a 8.8 kilocalorías, que era la energía referencial por la hidrólisis del ATP. Estas moléculas que generan bajo valor energético son fosfoésteres. En el caso de la glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, prácticamente todos provienen de los carbohidratos, ¿no es cierto? Que deberían ser constituyentes intermedios del tipo fosfoésteres.
fósforo porque tienen fósforo en su estructura y al mismo tiempo están formando un cierto tipo de ésteres. Entonces, estas moléculas también generan energía. La cantidad que tengamos de carbohidratos, obviamente, hace una sumatoria de energía, sinergismo, podríamos decir, en el organismo, como para que se pueda, con el requerimiento fisiológico fundamentalmente. Este es un cuadro interesante donde nos muestra la hidrólisis del ATP, el adenosintrifosfato, ¿no es cierto? Que es posible que en la hidrólisis pueda liberar energía. El adenosintrifosfato, entonces, en su primera hidrólisis, genera 8.8 kilocalorías mol. Fíjense que en la estructura inicialmente tiene 3 ATPs, adenosintrifosfato. La hidrólisis quiere decir que es un proceso en el cual la molécula del ATP se va a dividir, generando ADP y liberando un fósforo inorgánico. Entonces, adenosindifosfato más un fósforo inorgánico. El hecho de separarse de la molécula, este fósforo inorgánico, hace que se libere también simultáneamente 8.8 kilocalorías mol. Puede existir una segunda hidrólisis, quiere decir que el ADP que tenemos acá puede experimentar la liberación de un otro fosfato. Entonces, al liberar un otro fosfato, la molécula del ADP se transforma en AMP, adenosin monofosfato. ¿Ya? Adenosin monofosfato. También libera menos 8.8 kilocalorías mol de energía. Lo que ya no ocurre es una tercera hidrólisis. En el caso de querer liberar este fosfato, este tercer fosfato, lo que vamos a originar es que esta molécula se vaya a descomponer de manera total a partir de los constituyentes que ya hemos visto inicialmente que forman el ATP. En conclusión, el ATP generalmente produce una sola hidrólisis, que es esta primera que estamos viendo acá. Sin embargo, es posible tener, y vamos a ver los procesos metabólicos muy excepcionales, que pueden producir una segunda hidrólisis. En ningún caso tenemos una tercera hidrólisis. Eso sería prácticamente la destrucción de estas moléculas portadoras de energía. Menos 8.8 kilocalorías son valores referenciales, les decía, para clasificar a los fosfatos de bajo valor energético. Todos tienen un valor menor a 8.8. Alto valor energético. Todos tienen valores superiores a 8.8. Este es un gráfico interesante donde nos muestra también la función de almacenamiento y, bueno, la liberación de energía en los momentos que requiere el organismo cuando no se tienen los aportes de generar energía, estructuras que generan energía, el organismo tiende a recurrir a sus fuentes de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, el fosfoenol piruvato, succinilcoenzima A, 1,3-bifosfoglicerato, que son moléculas de alto valor energético, los cuales cuando se hidrolizan generan energía que es tomada por esta molécula portadora de energía. Esa energía entonces hace que él se transforme en ATP, entonces libera su fosfato, se fija al ADP y genera el ATP. Este ATP, de alguna manera, generar una hidrólisis, entonces libera nuevamente el ADP y el fosfato de alto valor energético va a estar siendo utilizado en los procesos endergónicos, es decir, donde se requiere de energía, en los procesos vitales, donde se requiere calor, ¿no es cierto? Va a estar siendo utilizado, pero no toda la energía se utiliza en estos momentos
que vendrían a ser motrices, vitales, biológicos, etcétera, sino parte de esa energía es almacenado por otras moléculas, la creatinina, por ejemplo, ¿no? La creatinina se fija al fósforo y genera la fosfocreatinina. La creatinina fosfato también se denomina. Como una molécula de almacén del fosfato fundamentalmente. Cuando no se tiene el aporte a partir de los alimentos, de la ingesta alimentaria, de estas moléculas generadoras de energía, ¿no es cierto? El organismo puede estar, por decirles algo, descansando la noche, digamos, donde no están consumiendo alimentos, entonces no hay el aporte para la formación de estas moléculas de alto valor energético. Entonces el organismo recurre a estas fuentes de almacenamiento que se tenía. Y la fosfocreatinina, entonces lo que va a hacer es hidrolizarse. Se va a hidrolizar liberando la creatinina y liberando el fosfato. Fosfato que va a ser tomado por el ADP y va a formar el ATP y va a permitir entonces que se libere energía para favorecer los procesos energónicos, vitales, etcétera. Pero esto no es permanente. Posteriormente, en la mañana, póngase caso, nos levantamos, tomamos nuestros desayunos, nuestros alimentos y empezamos a aportar con estas moléculas de alto valor energético ya como constituyentes propiamente dentro de la alimentación. Entonces, estos a su vez permiten que se vaya generando estas moléculas y vayan liberando energía, favoreciendo estos procesos endergónicos y vitales, como también empezando a almacenar energía para un otro momento en el cual no consumamos los alimentos y por lo tanto no tengamos la generación de estas biomoléculas energéticas. Entonces, es un sistema que nuestro organismo tiene que almacena energía, como también va tomando de la biodegradación de los alimentos. Lo importante acá es que en ningún momento se deja de suministrar energía al organismo. Eso sí, no se puede dejar de suministrar energía al organismo. Entonces, vamos a ver también otras fuentes de almacenamiento mucho más específicas en función de los macronutrientes y uno de ellos es, por ejemplo, el glucógeno, ¿no? El glucógeno. Cuando veamos metabolismo de carbohidratos vamos a ver la función del glucógeno en la glucogénesis, la gluconeogénesis, etcétera. Una base importante para, para recuperar y proporcionar energía al organismo. Por ejemplo, una huelga de hambre donde los periodos de suministro de alimentos están prácticamente suspendidos, pero el organismo requiere de energía. Entonces empieza a recurrir de esas fuentes de almacenamiento. Pudieran ser, en el caso de carbohidratos, el glucógeno, o en el caso de lípidos, de aquellas grasas que están acumuladas en el organismo y que empiezan a producir procesos de hidrólisis, unas beta-oxidaciones, y empiezan a aportar energía al organismo. Entonces, lo vamos a ir analizando con calma todo ello. Aquí también vemos cómo los procesos endergónicos y exergónicos se van combinando, porque eso es lo que ocurre en el organismo. No hay procesos aislados, ¿no? Todo es parte. El organismo vivo es un sistema, el sistema más perfecto que ocurre en la naturaleza. Está dado a partir de esos organismos vivos de origen animal, de origen vegetal. Entonces, el primer ejemplo nos está mostrando una reacción, la glucosa más el fósforo inorgánico. La glucosa pudiera ser proveniente de la alimentación, la glucosa. ¿Ya? Hemos consumido alimentos y, bueno, ahí está la glucosa. Pero la glucosa como glucosa en el organismo no tiene actividad, tiene que ser activada propiamente
para que pueda ser partícipe de los diferentes procesos metabólicos. Y para ello, entonces, tiene que activarse. ¿Y cómo? Fijándose un fósforo inorgánico en el carbohidrato correspondiente. Ese hecho de fijar este fósforo inorgánico en la glucosa y activarlo en forma de glucosa 6-fosfato requiere de energía. Entonces aquí vamos a leer un delta G positivo de 13.8 kilojoules mol. Delta G, energía, ¿no es cierto? Positivo que sí que la reacción requiere energía, es una reacción endergónica. Si no hay esta energía, entonces este fósforo inorgánico no se fija en la glucosa. Y el problema es que esta glucosa no va a hacernos útil. Vamos a tener glucosa en la sangre y eso va a parecer un jarabe en tanto acumular glucosa, pero a nosotros no nos interesa eso, nos interesa que esta glucosa genere energía para todo el organismo. Y para eso lo primero que debemos hacer es entonces formar un éster del tipo glucosa 6-fosfato. ¿De dónde vamos a obtener esta energía de 13.8 kilojoules mol? Ahí aparece el ATP. El adenosintrifosfato, entonces, molécula portadora de energía, ante esa situación en la cual se requiere de energía, inmediatamente se hidroliza y genera el ADP más el fósforo inorgánico. Entonces, un fosfato lo libera. Y el hecho de liberar también está liberando de manera implícita energía. ¿Cuánto? Un delta G de menos 36.8 kilojoules mol de energía. Está liberando esta cantidad de energía. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta energía que se libera va a ser absorbida por esta otra reacción que requiere de energía. Y de esta manera, entonces, el fósforo se fija en la glucosa en posición 6. Entonces, aquí tenemos la reacción, aquí inicialmente la reacción exotérmica o exergónica, como ustedes quieran, exergónica, que libera energía. Y aquí tenemos la reacción endergónica, que requiere de energía para producirse la fijación del fósforo en la glucosa. Esta reacción, acá la resumimos. Entonces tenemos que la glucosa más el ATP va a dar origen a la glucosa 6-fosfato más ADP. Y esta reacción está facilitada por esta enzima llamada la exoquinasa. Pues la exoquinasa hace todo este trabajo de fijar, de hidrolizar el ATP y ese fósforo, fijarlo en posición 6 en la glucosa para dar origen a glucosa 6-fosfato más ADP. La glucosa vendría a ser el sustrato y la exoquinasa vendría a ser la enzima. Y el producto, la glucosa 6-fosfato, en términos del complejo funcional enzimático que ya hemos ido viendo. Pero además, este tiene un delta G de menos 23 kilojoules mol de energía. Si bien el ATP estaba generando menos 36.8 kilojoules mol de energía, la reacción ha absorbido 13.8 kilojoules mol de energía. Eso es lo que ha absorbido, ha sido necesario para fijar un fosfato en posición 6 en la glucosa. Pero no toda la energía, como vemos, ha sido utilizada para formar este fosfoéster, sino que nos está quedando una energía libre de 23 kilojoules mol, el cual puede ser utilizado para, pudiera ser, procesos motrices, para el movimiento o liberar energía, ¿no es cierto? Que es importante también para favorecer incluso la misma actividad enzimática de la exoquinasa. Porque aquí es una energía que se requiere para fijar el fosfato en posición 6, pero la enzima requiere de temperatura, ¿no es cierto?, para desarrollar de manera eficiente la actividad enzimática. Entonces, esto es un ejemplo, es la primera reacción que se produce cuando estamos hablando de la glicólisis, por ejemplo, ¿no? La glicólisis, ya lo vamos a ver muy pronto, la glucosa tiene que activarse. Si no se activa, obviamente la glucosa está como glucosa en la sangre y no tiene, ya les decía, función. Al organismo no le sirve eso. El organismo igual puede tener una decatombe si es que no lo transforma esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Y esta molécula sí es activa y ya puede seguir todas las vías metabólicas correspondientes a los carbohidratos.
Entonces, es un ejemplo muy interesante que nos grafica justamente esa unión de lo que viene a ser los procesos exergónicos y endergónicos. Bien, eh, la energía es importante, ya les decía, para el organismo, y me trae recuerdo a los picaflores. Los picaflores, todo el mundo conoce, ¿no? No los picaflores de dos pies, sino los picaflores, las pequeñas aves que están tomando el néctar en las flores, ¿no es cierto? Esas aves pequeñas. Por ejemplo, el movimiento de las alas de los picaflores es intenso, es una actividad intensa y permanente. Ese movimiento de esas alitas requieren de energía. Energía que obviamente tiene que obtenerlo el picaflor a partir del néctar, ¿no es cierto?, que obtiene de las flores, que son carbohidratos en realidad. Se dice que consume prácticamente por lo menos el mismo peso o el doble de su peso de cada picaflor, ¿no es cierto?, en términos de la cantidad de ese néctar que requiere para favorecer ese movimiento de las alitas de manera permanente. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que cuanto mayor actividad motriz exista, obviamente eso requiere mayor cantidad de alimentos, mayor nutrientes, porque esos nutrientes en el proceso bioquímico van a generar energía, que son los que van a facilitar justamente esa actividad motriz, ¿no? Nosotros no estamos en esa línea, ¿no es cierto? Nosotros no consumimos en el día los alimentos igual o superior al peso que nosotros tenemos. Consumimos en mucha menor cantidad. Pero si hacemos un contraste, por ejemplo, con los picaflores, la actividad física que tenemos no está a ese nivel, a esa altura. Por eso es que nosotros no consumimos tanta cantidad de alimentos como lo hacen los picaflores, ¿no? Entonces, es algo muy interesante desde el punto de vista. Eh, por eso que los picaflores prácticamente están dedicados a comer, a consumir los alimentos, porque eso les va a permitir desarrollar esa actividad motriz que tienen. Nosotros no, nosotros como consumimos alimentos en ciertos periodos, desayuno en la mañana, puede ser el almuerzo, quizás otros un tecito en la tarde, en la noche de repente una cena muy ligera, o quizás un café, un té, pero implícitamente con toda esa alimentación que estamos consumiendo en esos periodos, estamos proporcionando la cantidad de energía que requiere nuestro organismo para desarrollar nuestras actividades correspondientes. En el caso, por ejemplo, de las personas que están, póngase caso, en una huelga de hambre, les decía, no están consumiendo alimentos, entonces el organismo tiende a recurrir a las fuentes de almacenamiento, de reserva que tenemos, naturales, como es el caso del glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático. Ellos van a ir proporcionando, por ejemplo, glucosa, van a ir proporcionando glucosa que en la vía glicolítica se va a transformar en la generación de energía, ¿no? Además, el almacén natural que tenemos de la materia lipídica también da el aporte correspondiente a la generación de energía. Y hablando de eso de energía, ¿qué pasa con los atletas? También es algo muy interesante el caso de los atletas. Estos, por ejemplo, hacen un gasto energético elevado por el ejercicio motriz que desarrollan fundamentalmente. Eh, Se han hecho muchos estudios, fundamentalmente con atletas de elevado rendimiento. Refiero, por ejemplo, a aquellos que practican maratón 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no es cierto?
donde requieren mucha energía. No es lo mismo que un atleta que corre 100 metros. 100 metros lo puede desarrollar en unos 9, 10 segundos. Y en ese tiempo quema, obviamente, al máximo la cantidad de energía, porque se quiere de esa manera, ¿no es cierto?, para ganar velocidad. Pero un atleta que corre 10 kilómetros, eh, su organismo tiene un otro tipo de administración de energía. Desde ese punto de vista, se tiene que los atletas que hacen ejercicios de largo alcance, su organismo generalmente tiende a utilizar la energía generada por los carbohidratos, ¿ya? Entonces, en su organismo ha acumulado, en sus músculos, a nivel del hígado, ha acumulado glucógeno, y entonces empieza a habilitarse intensamente la vía de la eh, glucogenólisis, que permita liberar la glucosa. Esta glucosa que se ha liberado inmediatamente se activa y como glucosa entra al, a la célula, y cuando está en la célula sigue un camino. Hemos visto en una de las primeras clases, por ejemplo, cuando hemos un poquito revisado la parte de biología y la absorción, no sé si se acuerdan, entra hacia la célula, sigue todo lo que es la parte citoplasmática, el citoplasma, y tiene que dirigirse hacia las mitocondrias. Allí, por ejemplo, eh, bueno, en la parte en la parte del citoplasma, esta glucosa experimenta una biodegradación, que sería la glicólisis. Entonces, la glucosa, mediante la glicólisis, forma un metabolito final llamado piruvato. Ese piruvato entonces ya se dirige hacia la mitocondria, ahora sí, y en la mitocondria debe seguir degradándose, específicamente a nivel de la matriz mitocondrial, debe seguirse degradando mediante lo que viene a ser el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, también lo vamos a ver, va a haber muchas reacciones químicas y genera cuatro metabolitos importantes que activan la cadena respiratoria, que se desarrolla a nivel de la membrana mitocondrial, específicamente a nivel de las crestas internas de la membrana mitocondrial, la parte interna. Entonces, ahí se producen la cadena respiratoria con reacciones que enseguida ya vamos a empezar a analizar, del tipo oxidox, oxidación y reducción. En ese interín, entonces, entra ya en juego la energía. Se va acumulando y se va liberando energía, acumulando, liberando energía, lo que nos decía la segunda ley de la termodinámica. Esa energía que se está liberando es tomada para sintetizar los ATPs. Y estos ATPs entonces se dirigen nuevamente a el sector en el cual requieren de esa energía. Entonces, esos atletas, su organismo desarrolla todo ese proceso, ¿no es cierto? Pudiera ser los primeros 3, 4, 5 kilómetros. En otras palabras, el esfuerzo físico está siendo mantenido por la degradación de los carbohidratos con la vía que les he descrito. Pero luego los carbohidratos requieren ser de alguna manera sustituidos por otro tipo de fuente de energía. Y entonces esos atletas recurren a la otra fuente de almacenamiento, que serían los lípidos. Entonces ahí sigue el proceso metabólico de los lípidos a partir de las beta oxidaciones, que también generan otros metabolitos llamados acilgrasos, que llegan prácticamente hasta la mitocondria y activa los procesos de las beta oxidaciones
generando metabolitos para que entre al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y genere ATPs. Ese cambio de fuente de energía entre carbohidratos y lípidos, muchas veces algunos atletas no resisten. Cuando está todavía el organismo siendo abastecido por los carbohidratos desde el punto de vista energético, ya se está concluyendo esos carbohidratos, ya necesita de otra fuente, sienten que ya no dan más. Y a veces en ese interín es cuando abandonan. Pero hay otros atletas que ya conocen su organismo, hacen un esfuerzo y su organismo entonces cambia de fuente energética, de carbohidratos a lípidos. Y entonces ese organismo tiene una fuente de energía mucho más fuerte que los carbohidratos, que vienen a ser los lípidos. Entonces, eso se logra, ese cambio de fuente de energía se logra justamente con el ejercicio, con la práctica, con el ensayo permanente que se tiene, ¿no? Entonces, los atletas conocen prácticamente ese es su organismo y a partir del mismo es que tienen esa posibilidad de desarrollar actividad física de largo aliento, ¿no? Bien, eso es un poco en términos de comentarios que lo que ocurre desde el punto de vista energético y la importancia de la energía en el organismo. Bien, vamos a ver la última parte que corresponde a oxidaciones biológicas. Esto es importante porque nos habla acerca de el tipo de reacción química que ocurre en la actividad enzimática. Ya hemos visto anteriormente acá la importancia de la energía en la reacción enzimática. Los procesos exergónicos, endergónicos, a esto se denomina bioenergética. ¿Ya? Además, ya conocíamos previamente lo que era el complejo funcional enzimático, lo que era la enzima, el sustrato, los productos y las diferentes teorías en la formación del complejo enzima-sustrato y todo ello, ¿verdad? Pero lo que nos está faltando es ahora cuál es la reacción, el tipo de reacción química que se produce normalmente en el organismo vivo. Y esas son las oxidaciones biológicas. Ya su nombre nos está diciendo a qué se refiere. Se refiere fundamentalmente a los procesos de oxidación y reducción. Entonces, podemos decir que las células deben producir energía. Específicamente las mitocondrias, habíamos indicado que son como las centrales termoeléctricas, para favorecer los procesos bioquímicos, las propias reacciones químicas y también la actividad vital, motriz. Esa energía nos sustenta todo ello. El gasto energético está relacionado por los procesos endergónicos exergónicos, donde habíamos visto el acoplamiento del ATP, ¿no es cierto? Importante para que estos dos procesos estén fuertemente unidos. No hay reacciones exergónicas por un lado y endergónicas por otras, no. Están unidas por esa molécula portadora de energía llamada ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, la fuente de obtención de energía está dada fundamentalmente por el tipo de reacción. Y eso está dado por las oxidaciones de las moléculas orgánicas. Normalmente estas moléculas orgánicas tienden a oxidarse. Y ese proceso de oxidación es parte de la degradación total, podríamos decir, de los alimentos. Y esa degradación debe concluir en dióxido de carbono y agua. Y obviamente, de manera implícita, la eliminación de energía. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? La energía y la relación con el ATP, como estamos viendo en el gráfico. Entonces, el proceso biodegradativo se caracteriza, en otras palabras, por la generación de energía.
A diferencia del proceso de biosíntesis que también hace nuestro organismo. Nuestro organismo va a sintetizar carbohidratos, va a sintetizar lípidos, va a sintetizar proteínas. Pero esos procesos de síntesis no generan energía, más bien consumen energía. Entonces, el proceso metabólico que ya habíamos visto tiene dos momentos, una biodegradación y una biosíntesis. Podemos decir que esta biodegradación es la que genera energía y la biosíntesis la que absorbe energía. Todo ello a partir de la materia prima llamada alimentos. ¿Cuáles? Los macronutrientes, carbohidratos, lípidos, fundamentalmente. Las proteínas son más que generadoras de energía, son estructuras de recambio del organismo. Nosotros no somos permanentes, sino estamos experimentando recambios, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, pero en todo este tiempo de vida que tenemos, muchas veces ya hemos cambiado de glóbulos rojos, póngase caso, hemos cambiado de piel, ha habido procesos de descamaciones, han sido reemplazadas por otras, etcétera, etcétera. Los procesos redox en los seres vivos se dan de diferentes maneras. Y todos estos son interesantes y debemos conocerlos. Por ejemplo, en la materia inorgánica, la oxidación del hierro nos interesa. Del ion ferroso pasa a ion férrico. De +2 a +3, ese es un proceso de oxidación. El hierro +2 pasa a hierro +3, se está oxidando. Y cuando se está oxidando, ¿qué hace? Libera un electrón. ¿No es cierto? Libera un electrón. Por eso se dice que la oxidación se considera como el proceso en el cual aumenta de valencia, pero pierde electrones. Eso es válido para lo inorgánico. Pero ustedes dirán, y bueno, pero en el organismo vivo es orgánico, ¿no? Este proceso lo vamos a ver, uno, en la cadena respiratoria. Las ferroproteínas que están presentes en la cadena respiratoria van a experimentar este proceso de oxidación de +2 a +3 en términos de su valencia de hierro. Pero también sabemos que el proceso ox-redox es eso, una oxidación y una reducción. Por eso dice ox-redox. Si bien la oxidación va de hierro +2 a hierro +3, la reducción va de hierro +3 a hierro +2, es decir, el sentido opuesto. Y un ejemplo patético que vamos a ver, y les voy a hacer recuerdo, es en la cadena respiratoria, donde los grupos prostéticos que están en las proteínas llamadas hierro, el grupo M, donde tiene el hierro, se oxida o se reduce, permitiendo un corrimiento de electrones. Y en esos procesos, obviamente, que está presente de manera simultánea la energía, un delta G, que se va acumulando y que se va liberando. ¿Para qué? Para que esa energía pueda ser tomada por el ADP, el fósforo inorgánico, y formar el ATP. Ahí está la relación directa del tipo de reacciones con la energía. También es importante el hierro a nivel de los glóbulos rojos, a nivel del grupo hemo, que permite también mediante este proceso la captura de oxígeno, el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos pulmonares. Entonces, es importante la presencia de estos compuestos inorgánicos. Y dentro de lo orgánico tenemos, por ejemplo, acá estoy mostrándoles un poco lo que vendría a ser la oxidación de la materia orgánica. Por ejemplo, tenemos aquí el etanol, ¿no es cierto? El etanol que se oxida a etanal más 2 hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de la oxidación es la pérdida de hidrógenos que experimenta la materia orgánica. Aquí está, estamos perdiendo 2 hidrógenos.
Cuando el alcohol pierde dos hidrógenos, se transforma en un aldehído, se está oxidando. El proceso opuesto es la reducción. ¿Qué quiere decir la reducción? Que se fija hidrógenos en la materia orgánica. Se fija hidrógenos en la materia orgánica y está favoreciendo la reducción. Este concepto también es importante que lo tengamos bien claro, porque en la misma cadena respiratoria vamos a tener otro conjunto de reacciones ox-redox con ganancia y pérdida de hidrógenos en este caso. Ganancia y pérdida de hidrógenos. Entonces, los NAT, los FAT o las enzimas hidrogenasas, deshidrogenasas, cumplen esta función de manera eficiente. Entonces, en conclusión, la oxidación es un proceso en el cual la materia orgánica tiende a perder hidrógenos. Y la reducción es un proceso en el cual la materia orgánica tiende a ganar hidrógenos. Ganar hidrógenos. También hay otro proceso de oxidación y reducción, pero ya no es relacionado con los hidrógenos, sino con el oxígeno. Pudiera ser, en este ejemplo que tenemos acá, como es el caso del etanol, gane un átomo de oxígeno molecular y lo fije en su estructura. Y el hecho de fijarlo en su estructura permite la oxidación, formando esto que vendría a ser el ácido acético o el ácido etanoico. Entonces, cuando a la estructura orgánica se fija oxígeno, estamos obviamente oxidando. Estamos yendo de aldehídos a ácidos carboxílicos en este ejemplo. Y lo opuesto, ¿qué será? Que de la materia orgánica, si liberamos oxígeno, estamos reduciendo, ¿no? Si liberamos oxígeno, estamos reduciendo. Es lo opuesto. Entonces, la oxidación en la materia orgánica puede darse por ganancia o pérdida de hidrógenos, como también por ganancia o pérdida de oxígenos. En ambos casos es oxidación y reducción. En lo inorgánico normalmente está dado a partir de la ganancia o pérdida de valencia o de electrones, ¿no es cierto? Se gana o se pierde electrones. Y no nos olvidemos que cada oxidación tiene una reducción. No hay una oxidación solamente, sino también hay una reducción. No se olviden que las enzimas, las óxidos reductasas son las que hacen estos procesos. Esas enzimas tienen una característica, aparte de la especificidad, la eficiencia catalítica, y la tercera se llama reversibilidad. Y entonces aquí entra en acción la reversibilidad, que es decir, que la reacción va en uno u otro sentido. En este sentido de la flecha, en este momento que mostramos acá en la pantalla, es la oxidación. En el sentido opuesto de la flecha es la reducción. Entonces tiene que haber siempre una oxidación y una reducción, dado por la naturaleza química de la reacción que va a tener. Que las reacciones son reversibles. La intensa actividad de la oxidación y la reducción que se da en el organismo, ¿no es cierto?, permite formar una molécula peligrosa, un oxidante enérgico, el peróxido de hidrógeno, fundamentalmente con la biodegradación de los lípidos. Y los lípidos son los que más se degradan, ¿no es cierto? Entonces generan peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es altamente tóxico porque es un oxidante. Tiende a oxidar a la materia orgánica. Entonces, eso es peligroso que se encuentre dentro de la célula. Y la célula, entonces, tiene mecanismos para eliminar este peróxido de hidrógeno. Esos mecanismos están dados por estas dos enzimas, llamadas catalasas y
peroxidasas. Estas enzimas, catalasas y peroxidasas, lo que hacen es, en cuanto ven una molécula de peróxido de hidrógeno que se ha formado, inmediatamente la transforman en productos que sean beneficiosos para el organismo. ¿Cuáles? El agua, por ejemplo. El agua necesitamos. ¿Ya? ¿Por qué es peligroso el peróxido de hidrógeno en el organismo? Muchas veces hemos utilizado cuando hemos tenido alguna pequeña lesión de la piel, nos hemos rasmillado, entre comillas, e inmediatamente agarramos agua oxigenada y colocamos sobre la herida y empezamos a ver una suerte de formación de espuma, ¿no es cierto? Eso es el desprendimiento del oxígeno producto de la reacción química que está ocurriendo. Y en esa reacción química de oxidación con desprendimiento de oxígeno, lo que estamos haciendo es eliminar microorganismos que pudieran generar una infección. Ese es un mecanismo químico, ¿no es cierto? Y el fundamento es el proceso de la oxidación y la reducción. Entonces agarramos un poquito de agua oxigenada, le ponemos a la herida y bueno, en ese interín estamos eliminando y adelante les decía una infección. Ahora imagínense esa acción oxidante que tengamos dentro de la célula puede ocasionar daños. Daños en la materia orgánica. Tenemos ahí proteínas, tenemos lípidos, etcétera. Entonces, no es recomendable tener en el interno de la célula a esta molécula. Por eso es que estas enzimas, en cuanto se forma el peróxido de hidrógeno, inmediatamente la van a biodegradar en componentes que sean útiles para el organismo. Aquí vemos, por ejemplo, qué ocurre con las peroxidasas, que normalmente se encuentran en los tejidos vegetales. Lo que hacen las peroxidasas es el peróxido de hidrógeno lo transforman en agua. Lo transforman en agua por acción de las peroxidasas. Y la reacción más o menos sería, si tomamos en cuenta este compuesto, al etanol, más el peróxido de hidrógeno, por acción de las peroxidasas, genera etanol y agua. Entonces, esto que es un agente oxidante muy enérgico ha sido degradado prácticamente a agua. Y obviamente nosotros, en nuestro organismo, tenemos una buena cantidad de agua. Es parte de la composición química del organismo del ser vivo. Habíamos visto una de las primeras clases, ¿no es cierto?, cuando hemos hablado de composición química de los seres vivos. En las células animales están las catalasas, que también cumplen esa función. Y su reacción normalmente es tomar peróxido de hidrógeno más peróxido de hidrógeno. Y esta reacción, ¿qué es lo que permite generar? Dos moléculas de agua más el oxígeno. Entonces, claro, si tenemos estas moléculas, peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto?, que son peligrosas, oxidantes, transformándose en agua, y el agua necesitamos para nuestro organismo, la hidratación y el oxígeno. Entonces, es interesante esto de las peroxidasas y las catalasas que van eliminando, en este caso, el peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante enérgico. Bien, entonces hasta aquí hemos avanzado los conceptos principales de lo que viene a ser la parte de las oxidaciones biológicas. Mañana vamos a ver lo que viene a ser la cadena respiratoria y lo que viene a ser el ciclo de Krebs también. Y prácticamente ya estaríamos concluyendo esta primera parte de bioquímica
Y con eso, cuando lleguemos y concluyamos ciclo de Krebs, estamos listos para dar nuestro primer parcial. La segunda parte ya va a ser todo metabolismos directamente, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos y todo ello. Entonces ya estamos con un buen avance. Posiblemente mañana podamos definir una fecha de primer parcial, porque ya han debido dar primer parcial seguramente en algunas materias, ¿no es cierto? Entonces, estamos a tiempo. No, doctor. ¿Todavía no han dado? Ya. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Es bueno siempre coordinar el avance de los exámenes para que no tengan ustedes el hecho de dar 2 días, en un día 2 exámenes, ¿no es cierto? Es mejor organizarse y tener el tiempo para prepararse. Bien, jóvenes, señoritas, entonces quedamos acá con esta parte de la bioquímica. Ya vamos a terminar esta primera parte, como les comentaba. Y bueno, ya estamos en un buen ritmo. El día de mañana vamos a hacer prácticas, vamos a hacer un laboratorio. Vamos a hablar un poco acerca de los tampones. Quisiera que un poco vayan repasando lo que es los pHs, los sistemas tampones, que son muy importantes para el organismo. Entonces, eso nos va a permitir comprender cómo el organismo, por ejemplo, amortigua los cambios bruscos de pHs que nosotros tengamos, ¿no? Y eso es importante para las enzimas. Las enzimas son muy exigentes, como habíamos visto, ¿no? Pero así como nosotros exigimos a las enzimas también nos exigen a nosotros. ¿Qué nos exigen? Que tengamos buena temperatura adecuada, el pH, ¿no es cierto? Que sea adecuado. Entonces, de eso, obviamente, las enzimas manifiestan su eficiencia enzimática. Alguien me consulta, sí, mañana el laboratorio será en la facultad, sí. Sí, obviamente es presencial. El director de carrera nos ha indicado que sí, los laboratorios deben ser presenciales necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver todo eso. ¿Qué grupo? Bueno, empezamos con el grupo A. Mañana hacemos con el grupo A y la subsiguiente hacemos con el grupo B. Como somos alrededor de unos, más o menos por cada grupo somos unos 25 estudiantes, como han ido viendo, entonces tenemos que hacerlo por razones también de tener un distanciamiento de esa manera. Bien, entonces mañana le espero al grupo A, que ya conocen ustedes quiénes son, para desarrollar esa práctica y la siguiente semana hacemos con el grupo B. Adelante, sí. Sí, ya. Ya. En realidad estoy viendo esa posibilidad, si vamos a hacer los informes en formato digital, me lo van a pasar, o en formato físico. Voy a ver esa situación y yo creo que hasta mañana ya lo voy a tener claro, porque a veces es mejor en digital, ahí tengo también yo un descargo de quienes han presentado sus informes, ¿no es cierto? Está en el sistema archivado. Entonces, ya les voy a indicar mañana y voy a subirlo directamente. El comunicado en la plataforma y por WhatsApp para que vayan elaborando sus informes. De todas maneras, van a tener los plazos correspondientes para hacer sus informes, ¿no? No hay problema de esa parte. Eh, Mañana podemos fijar el examen o bien puede ser el siguiente miércoles. Yo creo que el siguiente miércoles que estamos todos, porque el jueves de repente algunos están en su casa, otros están por la facultad, por ahí acomodándose y de repente a veces la señal no es muy buena, ¿no? Entonces, el siguiente miércoles fijaríamos la fecha del primer parcial. Si es que no tienen parciales a la vista, podemos empezar nosotros. Y así, bueno, ya nos vamos un poquito, entre comillas, desligando también de algunas materias ya respecto al parcial, porque
aquí tenemos que un poquito organizarnos, ¿no es cierto? En el examen final, sí, el jefe de carrera saca un rol de exámenes, pero en los parciales tenemos que coordinar con los estudiantes la fecha de los exámenes. Entonces, quedaríamos para el siguiente miércoles fijar la fecha del primer parcial. ¿Ya? Las diapositivas están en la plataforma, esta parte teórica, hasta este capítulo, están, pueden ustedes descargarlos como material de apoyo, les he indicado, ¿no? Mañana sí, es a las 5, vas a tener unos 10 minutos de tolerancia y luego empezamos con nuestro laboratorio correspondiente. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna consulta, duda? He visto que a la plataforma más o menos unos 20 alumnos no están ingresando. Ayer estaba revisando. Entonces, por favor, los que no están ingresando, ingresen porque el examen lo vamos a dar en la plataforma, en el Moodle que tenemos. Nuestra dirección es www.aulasuniversitarias.com.bo. No se olviden, les he mandado un instructivo, cómo pueden ingresar, un modelo. Muchos ya han ingresado, algunos han tenido algún problema, entonces les he mandado cuál es el usuario y contraseña que ha generado el sistema y con eso seguramente están ingresando. Los que no han ingresado, ingresen por favor. No quisiera tener a último momento o sobre la hora del examen estudiantes que tengan problemas para ingresar, ¿no? Entonces, quisiera que vayan ingresando, vayan probando sus datos de contraseñas, todo ello, para no tener problemas fundamentalmente para el examen. Bien, si no hay consultas, quedamos acá entonces, jóvenes, y mañana continuamos con la última clase de esta primera parte, que sería bioenergética y ciclo de Krebs. Cadenas respiratorias en este caso y ciclo de Krebs.